para poner su captura, ya que es otra aplicación. Ujú. A ver. ¿Qué tal? Pero sí nos escucha, ¿verdad, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la revuelta, bienvenido a la revuelta. Muy bien. Ya vamos comenzando, Jorge. ¿Aún todavía? Muy bien, muy bien. Vamos a... ¿Se escucha? El audio está... Uy, qué raro, porque si estaba... Bien. Bien, bien. Ya en unos segundos. También exhortamos a la población, mejor dicho, a la audiencia, ¿sí? Al público que está conectándose a compartir esta transmisión, a hacer sus preguntas también, ya saben, el mecanismo está ahí, el número QR en el que pueden enviar sus preguntas, acompañado de su cariño, por supuesto, y también aquí en los comentarios. Estamos para, en este momento ya empezar el diálogo con el doctor Lescano. Sí. No se escucha, dicen acá. No se escucha quién, hermano, hermana. No, si solamente es una persona, es tema de repente de la persona. Ahora sí, me parece Si que ya son lo varios, podemos Sí, escuchar una. al doctor Cano. ya Ok, estamos. A ver, vamos. Sí, sí, yo los escucho muy bien. listo, listo, ahora sí, perfecto. Bien, doctor. Bueno, primero, muy agradecido por su presencia. Gracias por darse el espacio. Sé que estas semanas son las más complicadas, las más Son complejas. complicadas, sí, Sí. estamos saliendo pues a caminar por todo lado. Ujú. Estamos recorriendo Lima ahora, después de haber recorrido 2 meses y medio por el interior del país. Así que hoy día hemos estado, ayer hemos estado en Lima, mañana vamos a estar en Lima, el domingo en Lima, el lunes en el debate que se va a producir, es el último, y finalmente el día martes estamos viajando hacia Loreto. Bien. Ujú. Bueno, básicamente, para que más o menos se contextualice, este canal, no sé si Timoteo le habrá comentado. Timoteo es un gran amigo nuestro de la prensa Sí, alternativa. claro. Sí, sí, sí. Este canal es bastante visto, pero por el sector popular, ¿no? Por ese pueblo Qué bueno. que sale a las marchas, a las movilizaciones, que ha estado incluso en las protestas 2022, 2023. Entonces ya entenderá que nuestro público tiene también sus propias preguntas, ¿no? Que tal vez sean Claro, diferentes. su propio modo de pensar, Exacto, obviamente. ¿no? Que Sí, probablemente entendemos. es antagónico al de la prensa hegemónica, capitalina, ¿no? Y, Así es, así y es. dentro de esas preguntas que se hace el público, nosotros estamos simplemente trasladándose, es, por ejemplo, ¿no? Si el pueblo peruano, más aún todavía desde el 7 de diciembre de 2022, ha rechazado, pero con todas sus entrañas, este Congreso, hasta el 97% rechazo ha tenido. ¿Cómo es que usted ha estado trabajando en el Congreso como asesor, digamos, hasta el 2025? ¿No? Algunos se cuestionan digamos, esa acción. ¿Qué respondería usted, don Lescano? Bueno, yo nunca me he servido del Congreso. Yo he sido un parlamentario que he estado 4 veces en el Parlamento y nunca he salido con problemas. Nunca he Ujú. sido un delincuente, ni he salido cometiendo delitos, ni irregularidades. He enfrentado siempre la corrupción y yo he estado hoy día 3 horas caminando en mesa redonda y toda la gente cómo se acercaba, con tanto reconocimiento, con tanto agradecimiento, apoyando, y eso supone que siendo congresista he laborado en congresos también desprestigiados, ¿no? Ujú. Y que los he enfrentado a quienes conducían el Congreso, cometían irregularidades y sin ningún miedo a las mafias, siempre las he enfrentado. Igual como asesor, yo he sido un hombre que, siendo asesor, daba mis puntos de vista sobre este Congreso. Yo no me callaba, ponía en Twitter, en Facebook, lo que pensaba de las gestiones de las leyes que estaban aprobando, Ujú. las rechazaba y eso creo que es absolutamente consecuente porque tú puedes dar la lucha dentro del Parlamento como fuera el Parlamento. Bien, Yo me ganó los frijoles, como se dice criollamente, honradamente. Yo no he sido un ladrón. muy bien, muy bien. Ni... Muy bien, sí. Entonces, eso no es inconsistente. Ya. Yo le he dado siempre lucha. Yo me acuerdo que cuando se cerró el Congreso, decía, hay que cerrar este Congreso, siendo parlamentario. Yo decía, hay que cerrar este Congreso. No me importaba perder mis privilegios de congresista. Y se cerró el Congreso. Fui el único parlamentario. Hoy día no veo a nadie que diga, cierren este Congreso, a pesar que es peor
20 o 30 veces peor del último congreso en que estuve. Claro, claro. Nadie cierra este congreso. O sea, uno dentro o fuera del Congreso puede dar la lucha democrática y eso no es incompatible con que uno esté trabajando ahí, si es consecuente y lucha y critica y participa democráticamente y defiende a la gente, no hay ningún inconveniente. Como un sindicato que trabaja en una empresa y le pide a la patronal el respeto a sus derechos, algo así es. Muy Entonces bien. no veo ningún tipo de incompatibilidad. Bien, no hay ningún problema. Nosotros te trasladamos la pregunta, usted sabe, porque Claro. como le digo, lo que somos los yactas, los rundas que lo estamos escuchando. Ahora, mire, usted habrá visto que Hernando de Soto, que estuvo nuevamente ahí en la boca de todos por el tema de que iba a ser premier de Balcázar, Claro, se le reclama algo, don Johnny, se le dice, ¿no? Usted ha traído a Cabero, a Roselia Murús, ha metido a Patricia Chirinos, ha metido a Tudela. Y en el caso, usted mismo lo ha dicho, usted ha estado caminando por las calles hoy y hay gente que lo respeta, lo aprecia, incluyendo nosotros, siempre tenemos muy buena consideración por su labor denunciando la corrupción, al aprismo y demás. Pero así como la gente lo aprecia, también votó por usted para la presidencia en el año 2021. ¿Y quiénes han quedado, no? Personajes para por lo menos el pueblo nefasto como Ilish López, como Wilson Soto, o como el impresentable de Edwin Martínez. O sea, un personaje pero nefastos completamente. Usted por ahí, ¿qué podría decir? ¿Se arrepiente de haber llevado a esta gente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? A ver, a nuestros amigos que nos están escuchando y la población debe saber que a quienes, a ver, que a los candidatos para el Parlamento dentro de los partidos políticos los eligen las bases. Yo no los elijo. A mí me eligió el 70% de los militantes de Acción Popular cuando fui candidato por mi ex partido. Y eso no se puede tocar. Según la ley, tú no puedes cuestionar a una persona que ha sido ya elegido internamente dentro de un partido como candidato al Congreso o a la presidencia. Entonces, eso por un lado. Yo no he elegido a esos personajes. ¿Quién los ha elegido? Mi ex partido. ¿Tengo yo alguna responsabilidad por la conducta de estos señores? No, porque yo no he puesto ninguna designación en ese grupo de señores que fueron a la candidatura. Segundo, cuando yo conseguí que entren 16 parlamentarios, porque yo como candidato presidencial tengo que ir a ganar, pues, ¿cómo me voy a quedar con las manos cruzadas? Tengo que ir a pedir que se vote por el partido. Y eso arrastra votación para los congresistas. 16 parlamentarios, con mi trabajo honrado, gasté solamente 130,000 soles en campaña presidencial. Yo no voy por aviones o haciendo con orquestas. No. Yo he hecho política decente en la campaña, ¿no? 130,000 soles campaña presidencial a nivel nacional. Y conseguimos 16 congresistas que entraran, porque obviamente yo quería ganar la presidencia, que casi la gano. Tercero, cuando los señores ingresaron al Congreso, uno de ellos salió cuando ya se vieron sentados en su curul y nos dijeron a todos los militantes del partido y al país entero, porque esto salió hasta en el diario El Comercio, uno de ellos salió indicando que yo no los representaba a los congresistas de Acción Popular. O sea, alta traición al candidato presidencial, al partido y al pueblo del Perú. Doctor Porque estos señores Lescano. entraron con mi trabajo, Sí. entraron con mi trabajo Sí. y con el trabajo de las bases del partido. En esa Y misma desde línea. desde esa fecha no le he visto ni la sombra de estos señores, solamente comencé a apoyar al señor Ceballos, que era puneño, me dijo, doctor, me puede apoyar, me puede ayudar, y yo lo apoyé porque yo soy puneño y se puede asesorar a una persona que va a representar a Puno, porque eso no es incompatible con nada, si tú trabajas honradamente, ¿no? Honestamente. Entonces yo me he retirado hace meses de su despacho, después de haberlo ayudado, y se acabó. Él mismo se tuvo que ir de Acción Popular, este señor Ceballos, porque le hacían también la vida imposible. Doctor Lescano. ¿Qué responsabilidad yo tengo? No tengo. Más bien soy una víctima de las cosas que se han hecho. Exactamente, en esa línea, porque cuando se trata de los partidos políticos, muchas veces se toman decisiones al margen de algunos miembros que integran el partido. En ese sentido, para la actual contienda electoral, debido a que no ha podido terminar de construir o inscribirse el partido que usted venía construyendo, verdad y honradez, usted
está participando en condición de invitado en Cooperación Popular. De repente, hace un tiempo, debido a que ha habido conversaciones entre Cooperación Popular con el Partido Morado, usted anunció que iba a desistir de su postulación a presidente de la República. Pero posterior a ello usted regresa, seguramente hubieron cuestiones internas ahí. Sin embargo, ahora usted que ha reafirmado su candidatura, pero va con toda una plancha de senadores, diputados. En ese sentido, ¿usted confía en este partido? ¿Está yendo usted cohesionado, unificado para la Cámara de Diputados, para la Cámara Parlamento de andino. Senadores? Porque finalmente no vaya a ser que suceda algo similar como al profesor Pedro Castillo, que todo el mundo prácticamente lo abandonó en el peor momento. ¿Qué pasaría con usted si usted llegara al sillón presidencial y alguna cuestión que no sea determinado por el partido usted llegara a plantear o aprobar? ¿También le darían la espalda o tiene usted la confianza de todo el equipo con el que viene trabajando? Doctor Lescano, A ver, no se le ¿me ve va- en ¿me ven cámara. o no me ven? No. No. Ha desactivado la cámara. Lo escuchamos, sí. A ver, y a activar, a ver, un ratito, un segundito, voy a Bien, estamos nueva reunión, lo pondré. con Johnny Lescano en vivo aquí por La Revuelta. Dejen sus preguntas aquí en los comentarios. Hay algunos problemas técnicos que pasan en vivo. Espero que se puedan solucionar Sí, a ver, en breves segundos. a ver, un ratito, Sí, vamos sí a se le ver. escucha, pero Sí, se me escucha. sí, muy bien. A ver, voy a volver a entrar, ya voy a volver a entrar. Bueno, hay unas fallas técnicas ahí con el candidato Johnny Lescano. Que no se olvide la pregunta, nada más. Sí. Bueno, Sí, ahora sí. Ujú. sí, Sí se le escucha perfectamente. bueno, vamos a estar entonces a la... Sí, Listo, no se listo, preocupe. listo. Bueno, vamos a estar pendientes. Bueno, hay problemas, por eso no me gusta, de verdad. De manera virtual sí, tiene su no, complejidad sí. porque A ver, suceden estas cosas, ¿no? ahí está, volvió. Ujú. Vamos a ver. Listo, ahora sí, adelante. Como estoy en movimiento, Sí, no se ya, preocupe. le voy a contestar a nuestra amiga. A ver, yo regresé a candidatura presidencial con Cooperación Popular porque los señores de Cooperación Popular vinieron a rectificar lo que yo había observado, ¿no? Eh, nos pusimos de acuerdo. No te olvides que la política actualmente es una actividad muy, muy, muy difícil. En una crisis política, el agua no es mansita, no es como una taza de agua la política. Trae sus conflictos. Y esos conflictos hay que superarlos si se pueden superar. Entonces nos pusimos de acuerdo y regresé para ser candidato presidencial en conversaciones que son absolutamente transparentes. Yo he hecho tres documentos notariales con Cooperación Popular para ver cómo encarábamos esta candidatura. De tal manera que eso es absolutamente transparente. Yo no hago cosas oscuras ni acomodo las cosas por interés personal. Yo no hago esta candidatura para beneficio mío, sino para beneficio de mi país, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ahora voy con candidatos al Congreso. Obviamente no les puedo asegurar, se les mentiría si les digo, bueno, les aseguro 100% que todos van a ser unos angelitos. Imposible, porque el caos que vivimos en la política es terrible. Ya no se hace política. Tú escuchas a los candidatos al Congreso, a la presidencia, y hay un nivel pero bajísimo. ¿No? Y muchos de los candidatos al Congreso, sobre todo a la presidencia, son gente prontuariada. El señor Acuña, el señor Luna, el señor López Aliaga, la misma señora Fujimori, gente que tiene un montón de problemas. Entonces, no puedes asegurar 100% cómo van a ir tus congresistas que puedas conseguir en la contienda electoral. Yo en mi caso, como verdad y honradez, que me puse de acuerdo con Cooperación Popular, estoy poniendo solamente el 10% de candidatos. El 90% lo han puesto ellos. Pero obviamente
hemos elegido, en caso mío, a personas que van a cumplir rigurosamente sus compromisos. Si no lo hacen, yo los mismos los voy a denunciar. Lo mismo va a pasar con los congresistas que pudieran salir por cooperación popular si cometen irregularidades, porque siempre hay ese riesgo, porque la política en el Perú está Ujú. en el suelo, puede hacer que alguien comience a hacer irregularidades, porque unos aparentan una cosa como candidatos y cuando se vuelven congresistas cambian terriblemente, se Claro. transforman, ya son pedantes, comienzan a hacer irregularidades, mochan sueldos. Uno no puede permitir eso. Yo mismo lo voy a denunciar si es que el pueblo del Perú nos da la oportunidad de tener una representación parlamentaria y si nos da el gobierno con mayor razón. Yo mismo los voy a denunciar. Entonces, yo no te digo que esto va a ser, pero no una cuestión, pero va a ir como sobre rieles todo, sino Ujú. que obviamente trae sus riesgos, pero ellos saben perfectamente y les he dicho que cualquier irregularidad, si ellos se convierten en Sí. parlamentarios, yo mismo los voy a sacar y cuestionar porque creo que esa es responsabilidad mía, ¿no? Ujú. Muy bien. Y con la experiencia que hemos tenido, con mayor Sí, razón. justo en ese sentido, hay una pregunta también vinculada a ello. Mire, usted ha ingresado como congresista ya con una sola cámara, ¿no? Con el Congreso en Sí, general, no como la bicameral que había hasta el unicameralidad, 92. sí, Exacto. sí, Bien, sí. como usted se da cuenta, ahora se va a regresar con la bicameralidad y le han puesto una gran cantidad de candados a algún tipo de reforma siquiera constitucional. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasaría si usted pues logra ingresar con su plancha presidencial, pero tiene un Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, que son de la mafia, pues, ¿no? O sea, Renovación, Fuerza Popular, que así como a Pedro Castillo, no lo dejan gobernar. Lo obstruyen, lo bloquean, lo amenazan, porque usted sabe que ahora el Senado tiene la potestad incluso de vacar al presidente, y el presidente no puede cerrar el Senado bajo ninguna circunstancia. Entonces, en ese sentido, ¿qué Bueno, haría usted en ese caso, a no? ver, primero lo que se tiene que hacer, como lo estoy haciendo permanentemente, es decir, no den ni un solo voto a los partidos de la mafia que están en el poder. Ujú. Y eso también nos tiene que ayudar, pues, el pueblo a tener un parlamento más o menos constituido y que sea decente y que pueda ayudar a gobernar a un presidente, ¿no es cierto? Ujú. Eso yo pido todas las veces y en el mismo debate dije, voten por la conducta, el comportamiento de la gente, no voten por las propuestas, porque estos señores prometen el oro y el moro. Las propuestas están devaluadas. Dice, las propuestas queremos escuchar, pero siempre han hecho propuestas la gente que ha ido a la presidencia. ¿Y dónde han terminado? En la cárcel, casi todos los presidentes. Y por eso yo les digo, voten por el comportamiento, no por los que les prometen algo, les ofrecen becas, les llevan cocinas, les llevan alimentos. Y lamentablemente nuestro pueblo vota en base a eso, porque esta gente utiliza mucho dinero para hacerse del poder. Entonces, el pueblo ahí nos tiene que ayudar para votar por partidos democráticos que pudieran cambiarle el rostro a la política y conformar más o menos un Congreso que pueda ser pues aceptable. En esta coyuntura es difícil que salga un gran Congreso, porque el pueblo está, clarito lo tiene, y nosotros tenemos claro de que la política está en el suelo en el Perú. Segundo, Efectivamente. si, Ajá. si Claro. la mafia se mete al Congreso, porque ahí están las encuestas, dicen que los mafiosos van primero, todos los mafiosos van primero. Mira, pues, complicado, ¿no? Ujú. Si fuese cierto esto, que creo que están bien manipuladas las encuestas, pero si fuese cierto, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados si soy presidente y Ujú. los mafiosos entren al Congreso. Los voy a enfrentar como los enfrenté en el Congreso. Yo no voy a ser, no soy pues un político improvisado. No te olvides que el profesor Castillo era un dirigente sindical que lamentablemente no tenía formación política y por eso se lo trajeron abajo en año y medio. No se van a encontrar con una persona improvisada si nosotros entramos, porque varias veces les hemos dado pelea en el Congreso con ataques que nos hicieron y no han podido con nosotros. Tercer lugar, si veo que hay una constitución que se ha modificado, donde el Senado tiene más poder que el presidente y lo pueda sacar en cualquier momento, yo tengo que, obviamente, presentar un proyecto de ley para que estos señores modifiquen esas normas
que han quebrado el equilibrio de poderes y que va a favor de solamente el Congreso y lo deja minusválido a un presidente. Pero Y lo voy a explicar al pueblo, le voy a ese, explicar al pueblo, Claro. doctor y que ellos no Lescano, quieran. Hay que darle pelea porque la política no claro, es pues ese aguamansa. equilibrio de poderes al que usted hace referencia, en los hechos ya está eh, consumado. No hay equilibrio de poderes, no hay autonomía, no hay independencia. En ese sentido, y no se trata solamente de algunas normas o leyes, sino propiamente de toda la Constitución. Pocas veces se le ha escuchado hablar acerca de la necesidad de una asamblea constituyente. ¿Qué opina usted en concreto Ahora, sobre este ujú. tema? ¿La No, eso asamblea está en mi plan de constituyente? gobierno. Ujú. No, eso está en mi plan de gobierno. ¿Cómo piensa Eso- garantizar esta demanda popular? no, yo no puedo garantizar nada, pero sí tengo la obligación de presentar un pedido al Congreso para que se autorice una asamblea constituyente. Ahí está en mi plan de gobierno. Está en blanco y en negro, ¿no? Y cuando me lo preguntan, le hago presentes, ¿no? Y siempre que he ido a las regiones lo he dicho. Ujú. Así que si no hay un Congreso que permita hacer una asamblea constituyente, la mafia no lo va a hacer. O sea, si no hay un Congreso bien conformado, bien difícil que se haga una asamblea constituyente. Obviamente yo no me voy a quedar con los brazos cruzados si no aceptan. Tendré que exigir y presentar a ese Congreso que deniegue la Asamblea Constituyente las reformas indispensables para que el país pueda ir en buen camino. Repito, no quitarle las facultades al presidente como se le ha quitado y derogar esta norma que dice que el Senado puede sacar en cualquier momento al presidente de la República. Y le tengo que explicar al país. Y si se tiene que salir a marchar con el pueblo, salir a marchar con el pueblo para decir que este Congreso no quiere hacer los cambios. Que el Congreso, le tienes que dar pelea. Ujú. O si no, no se consigue nada. Claro, ahora, Un país, repito, donde las mafias están gobernando. ¿Acaso va a ser facilito? ¿Acaso va a ser, uy, vamos a sacar todo así nomás, muy cómodamente? No. Y Ujú. además, en un país, repito, donde los partidos políticos están haciendo agua, ¿no? La gran mayoría de estos, lo nuevo, lo que está en el poder, una desgracia, pero hay varios nuevos que están haciendo agua, ¿no? Mira los candidatos que llevan, a- a- mira los candidatos que llevan, ahora, ¿no? don Johnny, Entonces, sí, sí, usted mencionaba que hay que dar la pelea, hay que dar la lucha, y justamente es la Macrosur la que más o menos, mira cómo es, ¿no? Incluso paradójicamente, la Macrosur ha dado el norte de la lucha, ha sido el bastión de la dignidad, principalmente Puno, donde es usted. así es. Y dentro de las proclamas, los reclamos, además del cierre del Congreso, ¿no? De Dina a la cárcel, estaba el tema de justicia para los asesinados. Y dentro de su plancha, por lo menos congresal, está Milagros Samillán, el doctor César Samillán, sí, Quispe Milagrito Calcín. Samillán se va, Y justamente sí. en ese sentido, ¿cuál es la propuesta de Johnny Lescano sobre el tema de las masacres? Uno, y dos, los presos políticos o todo aquel que se le ha abierto algún tipo de carpeta por haber luchado en el 2022-2023 contra Dina y el régimen. Sí, no, lo que yo digo es lo siguiente, ¿no? Y yo he conversado con los deudos de los familiares de las personas que han fallecido, con los familiares. Acá en Lima tuvimos una reunión al inicio del mes de enero, me parece. Y luego nos hemos reunido en Ayacucho, nos hemos encontrado con ellos, en Apurímac, en el Cusco y en Puno también. Entonces yo les he dicho lo que el primero tendría que hacer como gobernante es indemnizar a estas familias, ¿no? Porque han quedado sin ningún tipo de indemnización y con muchos daños, con sus familiares muertos o heridos, ¿no? Con lesiones algunos graves. Lo primero que se tiene que hacer, el Estado tiene que indemnizarlos. Yo cuando estuve como parlamentario, el ejército valió a algunos estudiantes en Puno de la Universidad del Altiplano cuando salieron a reclamar determinados asuntos y quedaron muchos de ellos mutilados gravemente. Lo que se hizo, yo hice gestiones como parlamentario para que el Estado los indemnice y los indemnizó económicamente porque es la única manera de indemnizar ese tipo de daños. Entonces, eso mismo se tiene que hacer con los familiares de los fallecidos o heridos. Y segundo, como ciudadano, no como presidente, porque pueden pensar que nosotros vamos a interferir en la justicia, reclamar al Poder Judicial que
saque las resoluciones que tienen que sacar para sancionar a aquellos que impunemente hasta ahora han baleado a estas personas y han ocasionado tanto daño Ujú. en muchas regiones, y pedirle al Poder Judicial que acelere los procesos y pueda pronunciarse para que las sanciones penales puedan llegar y sancionar a los responsables. Eso se tiene que hacer como cualquier ciudadano, sin interferir en los juicios. Ellos sabrán cómo lo hacen con la independencia que tienen, pero eso se tiene que hacer por parte del presidente para lograr justicia para esta gente. Claro, claro. Ligado a esta pregunta, señor Lescano, estamos en un país en la que la democracia está altamente cuestionada. Es más, las grandes mayorías muchas veces no sienten que haya democracia. Y este proceso electoral se está dando con casi 80 hermanos asesinados, saldos de hermanos heridos, Ujú. hermanos perseguidos, procesados, y en general una serie de vulneración a los derechos humanos. ¿Usted considera que en el país hay democracia? ¿Usted considera que este proceso electoral tiene garantías de que va a darse limpiamente o Transparente, una claro. posible elección fraudulenta? Bien. Yo he dicho varias veces que estamos viviendo en un país donde no hay gobierno. No hay gobierno. Todo está abandonado. Solamente se está utilizando el poder para lucrar determinados grupos económicos que hacen su festín porque la política está en el suelo, pues no controla nada, no hay Estado, no evita los abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he dicho varias veces. Este gobierno está en manos de delincuentes. No está presente ni en las calles. En las calles matan, roban y no pasa nada. No hay gobierno. Entonces, en esas condiciones, hacen lo que les da la gana. Rige el crimen, ya no rige la ley. Entonces, no solamente estamos en una anarquía, ni siquiera en una dictadura, en una anarquía. Todos hacen lo que les da la gana. La ley ya no rige. Rige la impunidad, rige el crimen. Cometen delitos en el Congreso y los limpian en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Comisión de Ética, ¿no? A la doctora Adela Espinosa, una distinguida abogada y fiscal de la Nación, que fue ex fiscal de la Nación, la han votado como si fuese una delincuente. Y en Una ese cuestión pues sentido, de las locos. elecciones, Lo ¿cómo han, se lo darían han desde su sacado, perspectiva? bueno, por eso te decía, al doctor José Domingo Pérez también lo han votado, siendo un fiscal valiente. Entonces, en esa coyuntura, donde todo es ilegal, donde rige el crimen, ¿tú podrías creer que las elecciones van a ser limpias No, o que están garantizadas? no, Yo varias jamás. veces he dicho eso. Públicamente lo he dicho en varios medios de comunicación y me decían, oiga, señor Lescano, usted está haciendo una afirmación muy grave, muy grave. Y yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, dentro de un país donde no se cumple la ley, donde tenemos como fiscal elegido al señor Tomás Gálvez, ¿no? Que es un tipo que se le acusó por una serie de delitos, que la Junta Nacional de Justicia está conformada por una serie de individuos que están sometidos a determinadas mafias. ¿Cómo vas a creer que dentro de ese Estado, o el Tribunal Constitucional, o el Congreso, o el gobierno, en manos de gente que es inescrupulosa, ¿cómo podría estar garantizado una elección? A ver, Don, ¿cómo podrías tú decir que dentro de lo podrido hay algo bueno que se va a realizar en las elecciones? Muy difícil, ¿no? Yo he dicho en reiteradas oportunidades que eso es un peligro, que esas encuestas que están saliendo me da la impresión que están empujando o están preparando un fraude, porque todos los mafiosos, de esos que son rechazados en el Congreso masivamente, sus líderes, que no son líderes, sino cabecillas de estas organizaciones, van primeros en las encuestas presidenciales. Eso no tiene sentido, ¿no? Por un lado los rechazan en el Congreso y por otro lado tienen mayoría en las elecciones Exacto. presidenciales. No tiene sentido. Entonces, me da la impresión de que están preparando el resultado de un fraude, ¿no? Y los ponen a todos los que son amigables, a todos los que son amigables para el sistema. No te olvides, ahí está la señora Fujimori, el señor López Aliaga, el señor Acuña, el señor López Chao, el señor Luna, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos son amigables al sistema. Todos son individuos que le van a hacer venias a todos los corruptos, a todos los grupos económicos. Ten la plena seguridad que estos tipos, si llegan a tener algún tipo de representación en el Congreso,
se van a unir, como ahora, se Muy van a bien. unir. Ahora, Y van a ser igual lo que está pasando ahora. claro, pero en relación a Por eso hay que eso, votar bien. pero en el caso, porque lo que usted está planteando, el análisis, lo compartimos muchísimos acá. Yo personalmente pienso, hay un tribunal constitucional sometido, Aladino Gálvez hoy ha juramentado como fiscal de la nación por los próximos 3 años, lo mismo con ese defensor de pueblo puesto por la mafia, lo mismo la Junta Nacional de Justicia, Balcázar es un payaso más. Entonces, si está la prensa hegemónica lo mismo, aplauden a Keiko, hoy le invitaron para que básicamente se tome un té de tías en RPP, y se daría una protesta social del pueblo, no aguantaría. ¿Usted sería parte de esa protesta si se logra Claro, concretar? pero sí, bueno, yo varias veces he salido en las Entonces, marchas, con el pueblo me pongo atrás porque, bueno, soy parte como un ciudadano nomás, claro. pero varias veces, y ahí están mis mensajes en las redes sociales, ¿no? Ujú. Permanentemente durante todos estos años. Entonces, eh, obviamente uno tiene que salir a protestar, tiene que salir a marchar. Es una pregunta. Eso obviamente se tiene que dar, ¿no? Pero has visto ahora ya no sale la gente, porque siente que lo pueden matar y como lo pueden matar, ya no sale, pues. Hay un montón de irregularidades, pero la gente ya no sale, ¿has visto? ¿Tú? No hay ¿Tú vas a ninguna reacción de la población frente a las irregularidades tantísimas que se están dando. El Ujú. pueblo está medio adormecido en eso porque obviamente dicen, me matan, salgo a marchar, me matan y no pasa nada, ¿no? Efectivamente, Entonces, doctor Lescano, sí, nos está quedando un poco corto el tiempo y no quiero quedarme sin esta pregunta porque no, considero por que es favor, muy, muy necesaria. Los sí. puntos a discutir en el debate, en estas jornadas que han programado, no ha contemplado un aspecto sumamente importante para un país como el nuestro, que es el tema de la soberanía y los recursos energéticos, las grandes riquezas que nuestro país tiene También y sería que otro están tema. siendo en este momento razón de intromisión inclusive de otros países o a nivel mundial, ¿no? Hablando en términos Sí. geopolíticos. En ese Mm. sentido, ¿cuál es su propuesta? ¿Cómo va a trabajar usted en términos de nuestra soberanía y en cuanto a nuestros recursos energéticos? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, ya lo he dicho muchas veces en el Parlamento, ¿ah? Yo he sido uno de los pocos parlamentarios que en mi época ha cuestionado severamente, ahí están mis discursos en YouTube, lo que pagan las empresas mineras. De cada 8 o 9 soles que sale de la minería, solamente se dejan 1 o 2 soles al Perú y todo lo demás se llevan ellos. Y esos contratos se tienen que renegociar, por ejemplo, en la minería, ¿no? Las exoneraciones tributarias que se dan a determinadas actividades extractivas en el Perú, también las he cuestionado severamente. Y ahí están mis discursos sobre el abuso de algunas transnacionales, de unas corporaciones, inclusive peruanas, de la leche Gloria, de la leche Gloria, por ejemplo, que nos vendía leche que no era leche, Ujú. también he participado y he cuestionado. O la venta del gas, que por cada millón de BTU, que es, creo que está $1, estos señores creo que lo venden a 10 o 15 dólares en el extranjero, y nosotros lo estamos vendiendo a $1 o $2, al parecer, el millón de BTU, que es una unidad de medición. Y nosotros hemos reclamado siempre eso. Salen barcos enteros cargados del gas de camisea y no tenemos gas, o que se rompen las tuberías del gas y no pasa nada porque no hay supervisión, no pasa nada, y no los han hecho indemnizar a los peruanos por el encarecimiento de varias cosas a esta transnacional que maneja la TGP, que maneja el gas de camisea. No ha habido ninguna sanción porque obviamente esos tienen pues mucho poder, y como tenemos un Estado que no es Estado, un gobierno que no es gobierno y autoridades que no son autoridades, puros mafiosos o incapaces, no pasa nada. Entonces, frente a eso, el nuevo gobierno tiene que estar comprometido a corregir todo este tipo de irregularidades, pero tiene que entrar pues un gobierno que tenga conducta, que la cabeza sea sana, porque si la cabeza es elegida enferma, como la gran mayoría de señores candidatos aparecen, no se va a transformar el Perú, no va a haber justicia para la gente.
no vamos a seguir viviendo en las pésimas condiciones que estamos viviendo. Por eso yo digo, hay que elegir la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El presidente, el mandatario. Tiene que ser bien elegido. Si no es bien elegido, no vamos a resolver absolutamente nada. Bien. Porque quien va a estar al mando del país simplemente se va a someter a todas las injusticias que estamos viviendo y van a ser controlados por las mafias que están ahorita en el poder, que como verán, bueno, hacen lo que les da la gana Así es. y no pasa nada, Don ¿no? Johnny, como por ir terminando, también sabemos que usted está bastante ocupado. Queríamos así brevemente saber su postura sobre la permanencia de Velarde en el BCR y el tema de los contratos ley. ¿Cuál es su postura Ya, sobre ello? como te digo, los contratos ley yo pienso que se tienen que renegociar, varios de ellos, ¿no? Ujú. Muchos de ellos. Yo pienso que eso es un compromiso que nosotros estamos asumiendo y que no es cuestión de ilegalidad o que vayan a decir, ahí van a espantarse las inversiones. No, varias veces los contratos ley han sido renegociados a favor de las empresas y nunca a favor del Estado. Claro, claro, claro. Y hay que sentarlos a los empresarios para hacerlos renegociar, demostrándole que ellos dejan muy poco para el Perú y se llevan muchas ganancias, ¿no? Eso. Y el caso del señor Velarde, Así yo es. no tengo mayor cuestionamiento, aunque yo tengo, digamos, ciertas discrepancias con él desde el punto de vista del manejo de la economía, pero si hay una persona que está conduciéndose bien, hasta Pedro Castillo lo dejó, ¿no? Para que siga conduciendo la política monetaria del país. No había ningún problema. Si tengo alguna sugerencia respecto a él, le haré llegar para mejorar la situación del país en algún aspecto que se tenga que mejorar. Pero si un funcionario está trabajando acorde para darle estabilidad económica, porque la moneda en el Perú está fuerte, obviamente no tenemos por qué hacer ningún cambio si eso no perjudica a la población, ¿no? Muy bien. Mire, tendremos muchas más preguntas en el tintero, pero bueno, sabemos que el tiempo es bastante No se complicado en las preocupen, más redes. bien muchas No, gracias queríamos por la hacerle Lo oportunidad. último. solo lo último nada Con todo más. gusto, Sí, lo último, con lo todo último. gusto, Mire, con usted todo gusto, no se preocupe. en el último debate por ahí, ¿no? Lo expuso a López Chau, que se estaba vendiendo como, no, a mí me han encarcelado por enfrentarme a la dictadura de Velasco, ¿no? Bueno, ya usted Sí. le ha dicho que no es así. Y lo mismo con Mm, Carlos Álvarez, ¿no? Le ha dicho tal cual, sí, es un bufón de Vladimiro Montesinos, un arlequín del régimen del Fujimorato. así Pero es. ahora a usted le va a tocar en este próximo debate con Carlos Spag, ¿no? Otra vez con Carlos Álvarez, mire. Carlos Sala, yo no Y sé, me ponen dos veces con el mismo señor. la pregunta que le quería hacer es, ¿con quién le hubiera gustado, don Johnny Lescano, que le toque en estos debates, ¿no? Porque yo entiendo que va a terminar Yo, ¿Con quién le hubiera claro, gustado y qué le hubiera dicho a esa persona con la que le hubiera estado? Con eso mira, cerraríamos, ¿ah? algo le dije a López Aliaga, me hubiera gustado estar, bueno, he estado con él, pero le dije lo que ya le dijeron los otros candidatos ya le habían dicho la pésima gestión, los actos ilícitos que este individuo en el municipio de Lima y los engaños que hace, ¿no? Pero algo le dije, ¿no? Que pagaba 100 millones de soles a estudios jurídicos gringos y no conseguía ningún beneficio para el Perú, ni había ganado ningún juicio, y que había traído chatarra, pues como en efecto está botada esa chatarra ¿no? de los trenes. Con él, por ejemplo, o con la señora Fujimori, que también todos la han agarrado, como Con dijeron ya, piñata. de piñata. O sea, bueno, ya se les ha dicho, pero el caso de López Chao, yo creo que sí era necesario decirlo, porque este señor ha cometido varias mentiras, ha incurrido en muchas falsedades y se vende como si fuese pues una personalidad que ha conducido bien la Universidad Nacional de Ingeniería cuando el doctor Modesto Montoya lo puso Claro. al descubierto y le dijo que había hecho retroceder el nivel educativo de la UNI. Y segundo, este señor es tan cínico que a mí me dijo que era mentiroso cuando le dije que había estado detenido por asalto y robo. Y en efecto, ahí yo tengo el documento y que se lo han presentado de que este señor ha sido encarcelado por asalto y robo. Incluso los que asaltaron el banco con él han declarado en algunos canales de televisión. Yo me niego a aceptar que un señor que ha sido condenado por asalto y robo sea presidente del Perú y se esté vendiendo como un gran, dice un hombre de izquierda, que no tiene ni siquiera los zapatos de hombre de izquierda. Este señor
ha traído a un asesor mexicano que algunos dicen que le han pagado $1 millón. Y han sacado un documento ellos diciendo, no, no le estamos pagando 1 millón, solamente $175,000. Mira, si a un Claro, asesor le pagan $175,000, como mira la 500. cantidad de plata, ¿de dónde están sacando esa plata? Lo que a mí me han dicho, y se lo han puesto en blanco y en negro en las redes, es que este señor está financiado por las grandes mineras. No te olvides que este señor tiene mucha vinculación con el APRA. Es primo del señor Nava, que era secretario de Alan García. Es casado con una señora que es hermana del señor Aurelio Pastor. Tercero, qué minero está en el APRA que tiene mucha plata y que es de la Buenaventura y eso? El señor Roque Roque Benavides. Benavides, claro. Entonces, tras de ese señor está todo el APRA y yo te lo doy firmado, que repito, Ya. alguna representación parlamentaria sale de este señor, yo te lo doy firmado que al día siguiente se junta con la mafia, con Fujimori, con López Zaraga y compañía. Eso a mí a ver, me indigna eso porque son lobos disfrazados de oveja. Gente que miente descaradamente. Me decía, mentiroso. Usted es un mentiroso. Cuando sabe, ahí están los documentos del Poder Judicial que demuestran claramente que este individuo fue beneficiado con una amnistía después de haber sido encarcelado por el delito de asalto y robo. ¿Y Y dice, me por qué decía a cree mí, usted, mentiroso. pero por qué cree entonces que la prensa lo vende como el revolucionario, el que va a subvertir el Ah, orden? ya, pues, pero mira, pues la prensa lo vende como, mira, hasta Hildebrand, a mí se me cayó el señor Hildebrand, se me cayó el señor Hildebrand, cuando en el número de su revista anterior, ¿no? De su semanario, Ajá. le pone el informe de López Chao como parecía, le estaba haciendo una gran propaganda a López Chao. ¿Qué le pasó al señor Hildebrand? De ser propagandista de un individuo que ha sido sentenciado por asalto y robo, y el diario La República también, que le revienta cohetes. Cuando pasa eso, yo soy político y conozco el monstruo por dentro, hay muchos intereses económicos, y lo muestran como izquierda para decir, bueno, este señor de centro izquierda es revolucionario porque es muy amigable al sistema, pues. Es muy amigable al sistema. ¿Tú crees que los grupos económicos, estos distinguidos periodistas y periódicos, le van a reventar cohetes así nomás? No, porque son amigables al sistema, son muy cómodos al sistema. Bueno, Y eso, está llevando Harvey o sea, Colchado, ¿no? yo diría, es el plan B de la mafia. Ay, 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 Es el fuerte, plan B fuerte, de ¿ah? la mafia. Bien. Yo te diría eso sin ninguna duda. Plan B de la mafia. Si no sale López lo ponen a López Chao con eso estarían tranquilos los grupos económicos. Eh, Mira, a- a- mira las declaraciones nomás del señor López Chao que decía que la agricultura gasta mucha agua para criar ganado y que por qué tienen que cuestionar a la minería cuando gasta mucha agua para sacar los minerales. ¿Por qué tienen que gastar agua? Mira lo que afirma este individuo, Sí, sí. porque tiene su corazoncito, pues, y tienen conciencia de que está financiado por las grandes mineras. Ahí yo tengo los videos que este señor ha hecho esas declaraciones. Decir, ¿por qué? Pues yo le contesté a ese productor que su ganado gasta mucha agua para el pasto, para criar al ganado, y por qué la minería lo están cuestionando por el uso del agua. Mira, pues, si alguien no se da cuenta de eso, es porque, bueno, pues, o no lo ha escuchado ese señor, o no, o sea, o se están haciendo los tontos. Y muchos se están haciendo los tontos, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, Johnny, muchísimas gracias. No, Y a bueno, ti más bien, muchas gracias por la Sus últimas entrevista, palabras, ¿no? por esta su oportunidad. mensaje que le daría, a ver, su mensaje ya a la A población la que lo Yo, escucha, a los que población. yo están le viendo. diría a los hermanos de Puno, de todo el Perú, del sur, de todo nuestro país, ¿no? Que me conocen a mí, yo he estado 19 años en el Congreso, yo no he salido con, repito, delitos o actos de corrupción, me he beneficiado económicamente en el Congreso, no tengo empresas, ni soy millonario, no, yo he cumplido rigurosamente y en forma decente mi trabajo como parlamentario, como parlamentario.
Entonces, que voten como por Cooperación que- Popular. y que voten por Cooperación Popular y que marquen los 5 círculos de colores, los 5 círculos de colores que están ahí a la mitad de la cédula, un poquito más abajo. Muy Así bien. que eso les pediría a los hermanos, no para mí, sino para poder trabajar honradamente y sanamente por el Perú. Muy Bien, bien. Muchísimas muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, señor No, Lescano, muchas gracias gracias. a ustedes. Un abrazo a través Para de su usted programa. también. Todo en-